La UCI es un área especializada del hospital donde atendemos a pacientes cuyo estado de salud es grave, requieren una vigilancia continua y son susceptibles de recuperación. En la UCI trabaja un equipo multidisciplinar compuesto por médicos especialistas en medicina intensiva, residentes, enfermeras, auxiliares de enfermería, fisioterapeutas y celadores las 24 horas del día. También contamos con el apoyo del resto de especialidades médicas. La situación clínica del paciente se valora a diario y se expone en sesión médica para todo el equipo sanitario. Nuestro objetivo es la atención continua al paciente, con un alto nivel tecnológico y personal altamente cualificado, sin olvidar el aspecto humano y las circunstancias de cada persona. La enfermedad por coronavirus puede presentar casos graves con complicaciones respiratorias severas que precisan ingreso en UCI y un soporte respiratorio avanzado. Para evitar el contagio es preciso el aislamiento del paciente, lo que imposibilita las visitas y el acompañamiento familiar que tanto potenciamos en otras circunstancias. El personal sanitario utilizará equipos de protección para proporcionar todos los cuidados necesarios. Cuando su familiar llega a la UCI es recibido por el personal sanitario. Nos presentamos y le preguntamos por su nombre. Le explicamos qué vamos a hacer para intentar disminuir su nivel de ansiedad. Para nosotros, lo más importante es que el paciente se encuentre en las mejores condiciones posibles, teniendo en cuenta que la UCI es un medio hostil. Una vez estemos en el box pertinente, colocaremos unos electrodos en el tórax y una pegatina en el dedo. También pondremos un manguito de tensión arterial. En este monitor podemos ver en tiempo real cómo late su corazón, las respiraciones por minuto, el oxígeno en sangre y la tensión arterial para una vigilancia continua. Es importante que su familiar tenga canalizada una vía periférica para administrar medicación. Después canalizamos una arteria. Se trata de introducir un catéter en la arteria con anestesia local. Este catéter nos va a permitir tener monitorizada la tensión arterial sin necesidad de llevar puesto el incómodo manguito y extraer analíticas y gasometrías sin tener que pinchar. Cuando un paciente con insuficiencia respiratoria grave producida por COVID-19 ingrese en UCI, es debido a que en nuestra unidad contamos con dispositivos tecnológicos altamente especializados que pueden aplicar soporte respiratorio avanzado y así superar la situación crítica. Se puede administrar oxígeno suplementario con métodos no invasivos como gafas nasales, mascarillas u otros aparatos. Cuando todos estos dispositivos fracasan y no logramos que la sangre del paciente esté bien oxigenada para mantener el buen funcionamiento de los órganos, el médico intensivista decide la intubación orotraqueal y aplicación de oxígeno con un respirador. Siempre se explica al paciente y a la familia el procedimiento antes de realizarlo. La intubación orotraqueal consiste en la introducción de un tubo por la boca, pasando por la laringe hasta la tráquea. Este tubo se conectará a un respirador que proporciona oxígeno y suple la función del pulmón hasta su recuperación. El paciente durante este procedimiento siempre va a estar sedado, con relajación muscular y con analgésicos muy potentes que evitan que sea consciente de este momento. En ocasiones, junto a la ventilación mecánica, recurrimos a otras técnicas para mejorar la función pulmonar. La realización de la maniobra de decúbito prono consiste en colocar al paciente boca abajo, permitiendo que los pulmones se vuelvan a expandir. Esta práctica consigue una mejoría de la oxigenación pulmonar, o lo que es lo mismo, aumentar la cantidad de oxígeno que entra en los pulmones. Si la maniobra es efectiva, se mantiene al paciente en esta posición de 16 a 24 horas. Se necesitan de 4 a 5 profesionales para llevarla a cabo. El equipo estará formado por el personal médico intensivista o de enfermería a la cabecera del paciente y auxiliares, celadores y fisioterapeutas que supervisarán la adecuada colocación del paciente en todo momento. Se coloca la cama en posición horizontal y los profesionales decidirán el lado de la cama hacia donde se desplaza el enfermo, así como la distribución de tareas, por ejemplo, colocación de electrodos, cambio de sábana o colocación de almohadas. En la UCI, la rehabilitación precoz se llevará a cabo en pacientes que lleven más de 48 horas con ventilación mecánica
o más de 24 horas sin posición de decúbito prono o relajación muscular. Asimismo, se acelerará la retirada de la ventilación mecánica a través de técnicas de fisioterapia respiratoria. Una vez que el paciente está intubado y conectado al respirador, realizamos una serie de técnicas. En primer lugar, canalizamos una vía central que nos va a permitir administrar sueros, sangre si fuera necesario y medicamentos que nos van a ayudar a tener al paciente sedado y relajado. También analgésicos potentes para que esta situación sea lo menos traumática posible. Pueden mantenerse durante varias semanas, evitando así tener que pinchar repetidas veces. En segundo lugar, realizamos el sondaje vesical con el fin de evacuar y realizar un control estricto y horario de la orina del paciente. Finalmente, colocaremos una sonda nasogástrica. Es una sonda que llega al estómago y nos permitirá administrar medicamentos, líquidos y alimentos. Cuando el tiempo con el respirador se prolonga, puede ser necesario sustituir el tubo endotraqueal por una traqueostomía. La traqueostomía es una incisión en la tráquea donde se colocará una cánula que irá conectada al soporte ventilatorio que precise el paciente en cada momento. Este dispositivo es mejor tolerado por los pacientes que el tubo endotraqueal. Los cuidados de la traqueostomía la realizarán a diario el equipo de enfermería y se valorará la colocación de una válvula fonatoria que permitirá al paciente comunicarse. En el momento en que la situación del paciente lo permita, se procederá a retirar el tubo endotraqueal, también llamado extubación, o a retirar la cánula y cerrar el orificio creado. A esto se le conoce como decanulación. Durante la estancia de su familiar en nuestra UCI, le proporcionaremos una serie de cuidados fundamentales, reflejando la mayoría de ellos en nuestra gráfica de enfermería y en su historia clínica. A continuación, vamos a explicarle cómo lo hacemos. A diario vigilamos de forma exhaustiva las constantes vitales, temperatura, tensión arterial, frecuencia cardíaca, etc. Anotamos cada valor de forma horaria. Además, estamos muy atentos de todas las alteraciones que se pudieran producir. Estamos también muy pendientes del respirador, de los parámetros pautados por el médico y de las variaciones que se pudieran producir. Frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, etc. Diariamente realizamos un aseo corporal completo. Se lleva a cabo en la cama, respetando la intimidad del paciente. Participa el celador de la unidad, la auxiliar de enfermería y la enfermera referente. Es en este momento cuando valoramos la piel del paciente en los lugares de apoyo y la hidratamos. El estado de la piel se sigue vigilando en cada turno y hacemos cambios posturales si el estado de su familiar lo permite para prevenir así las úlceras por presión. Curamos las heridas y cambiamos el apósito si estuviera húmedo o manchado. En cada turno realizamos el aseo de los ojos y la boca de su familiar. Aspiramos las secreciones que pudiera tener, le enjuagamos la cavidad bucal con un líquido especial con clorexidina y le cambiamos las sujeciones del tubo por unas limpias. Realizaremos a diario la cura o supervisión de todos los catéteres que el paciente tenga. Cuando los médicos programan una prueba diagnóstica, como por ejemplo escáner, resonancia magnética, etc., ya sea de carácter urgente o normal, preparamos a su familiar y le acompañamos durante el proceso. Y durante toda la estancia en la UCI administramos la medicación prescrita por el médico. El ingreso en un medio hospitalario, y más aún en los servicios en los que es preciso el aislamiento social, es vivido como un hecho traumático. Por ello, no es extraño encontrarnos a pacientes con manifestaciones psicológicas tales como ansiedad, estrés, miedo e inseguridad, entre otras. En los casos más acusados nos encontramos con el llamado síndrome de cuidados intensivos, que implica fluctuaciones del estado de conciencia, desorientación, alucinaciones y anomalías en el comportamiento. En el caso más extremo de esta situación, hablaríamos de delirio o síndrome confusional agudo. Como su propio nombre indica, es un hecho agudo
puntual y reversible que aparece en un corto espacio de tiempo, sobre todo durante la noche, y fluctúa hasta su remisión. A medida que su familiar vaya superando su proceso patológico, se promoverá la fase de recuperación y rehabilitación. Le levantaremos al sillón y se realizará fisioterapia. Progresaremos la dieta según indicación médica previa valoración de la deglución y se irán retirando dispositivos y medicación innecesaria. En la UCI ponemos a disposición de su familiar todos los medios tecnológicos y humanos disponibles, así como una vigilancia continua. Con este vídeo nos gustaría transmitirle que, aunque en estos momentos las visitas no son posibles dadas las circunstancias, el equipo sanitario realiza un trabajo y acompañamiento continuo. Esperamos que la información les haya sido de utilidad para entender un poco mejor cómo es la estancia de su familiar en nuestra unidad.